Siempre que nos ponemos a pensar acerca de la contaminación, nos vienen a la mente cosas objetivas, como por ejemplo la contaminación por el aire, por el agua, por la tierra, pero no nos ponemos a pensar que tal vez el origen de esto no viene de quién usa más su coche o de quién sí usa plástico o no, y que tal vez viene de la moral. Para entender esto tenemos que remontarnos muchísimo tiempo al pasado. Hablo de la Edad Media, en el sur de África, cuando la primera civilización se creó. Su nombre era Sumeria. Esto dio origen al término cultura en el siglo XVIII y XIX, cuando simplemente este concepto significaba el mejoramiento de la tecnología en la agricultura y horticultura. Después de esto, en el siglo XIX, este concepto pasó a formar parte de los ideales nacionales. En el siglo XX, ya un poquito más evolucionado, empezó a formar parte de la antropología para después de la Segunda Guerra Mundial convertirse en el término que hoy conocemos, formando parte de varias raíces como lo son la psicología. Esto a final de cuentas terminó formando en el mundo, como lo conocemos, muchísimos países y diversas cosas que pues actualmente nos han vuelto quienes somos hoy en día. Pero, ¿qué tiene que ver esto con la contaminación? ¿Realmente la diversidad cultural es algo bueno para ella? Bueno, ahora se los explico. Aquí podemos ver una comparación entre todos los países, entre cada cosa que consume cada cultura, cada producción que tienen. Y como podemos apreciar, obviamente no es lo mismo la cantidad de guitarras que se hacen aquí en México a la cantidad de arroz que se consume en China. Tampoco es lo mismo la cantidad de toros que se matan en España a la cantidad de cerveza que se hace en Alemania. No va a ser lo mismo la cantidad de vino que se produce en Italia a la cantidad de objetos para carnaval que se producen en Brasil. Bueno, creo que no puede ser más explícito esta comparación. Sin embargo, es importante mencionarla para ir al siguiente punto de esta conferencia. ¿Cómo afectan las clases sociales a esta problemática? ¿Qué tienen que ver las clases sociales con la cultura y cómo las podemos relacionar? Es sencillo. Cada país, con sus diferentes culturas, producciones y ocupaciones, necesitan de trabajos, sustento y sobre todo diferentes ocupaciones para poder mantener su sociedad. Las clases sociales no son nada más que algo que nos dividen entre ideologías. Y aquí lo podemos ver. Empezamos con la clase alta, la clase media y la clase baja. La clase alta, como ya lo sabemos, es la que más produce, la que más dinero tiene, la que mejores oportunidades de trabajo puede llegar a conseguir. Muchas veces son los que generan más trabajos en el mundo, pero también son los que más consumen. La mayoría de veces cosas innecesarias que tal vez no podrían necesitar del todo, pero realmente nos benefician para la sociedad. Ahora, por ejemplo, vamos al punto del estatus. El estatus es una idea que cada uno comparte. Todos en algún momento quisimos tener esa imagen ante todo el mundo, ante nuestros amigos, compañeros, familiares, de ser los mejores, de ser geniales, de ser gente cool. Aquí podemos ver una imagen de dos iPhone. Tienen de diferencia un año entre versión. Y realmente una persona que busca un estatus en la clase alta siempre va a tratar de tener lo más nuevo, ya sea para poder generar más, ya sea para poder tener esa imagen que busca tener su empresa. Entonces, en este caso, siempre va a tratar de buscar la versión más reciente, a pesar de que no siempre pueda
tener muchas diferencias entre la versión anterior. Esto nos lleva a la clase media. La clase media, ¿qué es? No es ni los que tienen más dinero, ni los que tienen tan pocos recursos. Ellos se mantienen en un estándar medio entre la sociedad. La clase media siempre va a tratar de mantenerse económicamente. Va a buscar asimilarse a la clase alta y va a tratar de buscar oportunidades siempre que pueda encontrarlas. La clase media, también en este ámbito del estatus, algo que va a buscar es asimilarse o hacerse ver muchas veces como la clase alta, tratando de consumir o producir no tanto, tratando de consumir más cosas similares o que se parezcan a lo que vendría siendo la clase alta. Cosas que tal vez no siempre van a ser originales, pero cosas que van a buscar ese estatus, esa imagen que tanto anhelas en tu día a día. Después de esto, ¿cuál es la otra clase social? Si ya hablamos de la que brinda oportunidades al mundo, la que más genera dinero, la que aprovecha estas oportunidades y trata de asimilarse a ellas, ¿cuál es la siguiente? Desafortunadamente, en el mundo hay un 20% de todos los seres humanos que existimos, hablamos de más de 8 billones de personas, que no cuentan con los recursos necesarios. Hablamos de la clase baja. La clase baja lo que hace es que viven felices con lo que tienen. Muchas veces solo viven con los residuos que generan todas estas clases sociales, todas estas personas en todo el mundo, toda esta diversidad cultural, toda esta producción. La clase baja lo único que hace es vivir de lo que los demás dejan. No siempre buscan oportunidades porque muchas de ellas a veces no tienen la oportunidad de estudiar, no tienen los beneficios ni las facilidades que podría tener una persona de clase alta o clase media. Muchas veces no tienen un techo donde vivir, buscando así en los desperdicios a veces de las personas para poder mantenerse un día más con vida. Esto nos lleva al último e importante término en esta plática, el racismo. El racismo no es más que nada que una ideología que tiene la gente de creerse superior por su color de piel. El racismo en un pasado, con el paso de los años, ha ido evolucionando y se han ido aceptando, creando la igualdad en la sociedad en la que vivimos actualmente. Pero aún así existen personas que se creen que por ser blancas tienen más poder sobre las personas con tez negra. Esto nos lleva a un término que hizo este hombre, Benjamin Chavis. Con una edad de 74 años, él creó el término del racismo ambiental. ¿Qué es esto? Tal vez se preguntarán. No es un término que se hable mucho y que tal vez no es tan conocido, pero se refiere a todos los desperdicios tóxicos que se han dejado en muchos lugares donde normalmente o en la mayoría de los casos viven personas con bajos recursos, de minorías étnicas y con tez negra. Esto refiere también a industrias grandes, industrias que generan trabajos, como ya lo mencionamos, industrias que generan productos, facilidades, estatus y muchas cosas que tal vez utilizamos hoy en día que a veces no lo pensamos, no nos ponemos a analizarlo realmente como debería de ser y simplemente decimos, esto me hace la vida más fácil, me hace feliz, me hace bien. Cuando existe una frase que dice que el dinero no da la felicidad. Y es un poco cliché porque varios de aquí sabemos que depende de la persona y depende de sus estándares mentales. Benjamin Chavis es una persona que siempre ha defendido los derechos de la raza negra. Es un líder sobre este tipo de movimientos y
ha defendido los derechos humanos desde que ha tenido la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿cómo llegamos hasta aquí? Como ya lo mencionamos anteriormente, han tenido que pasar muchísimas cosas con el paso de los años y con la evolución cultural que hemos tenido desde un inicio. Todo esto nos ha llevado hasta aquí. Nos ha llevado a tener todo lo que tenemos hoy en día, a tener la oportunidad, a darme la oportunidad de darles esta conferencia. ¿Y qué podemos hacer para remediarlo? Es muy difícil encontrarle una solución a esto. Como ya lo sabemos, son muchos factores que realmente es muy difícil que se cambien en el mundo. Son ideologías, no es algo material. Y ese tipo de cosas no se cambian de la noche a la mañana. Tienen que pasar muchísimas generaciones, tiene que transmitirse de generación en generación. Y se tiene que generar una conciencia hasta cierto punto, una conciencia la cual no es fácil de buscar. Así que simplemente una idea tiene que surgir. No podemos erradicar la contaminación, tampoco podemos erradicar las ideologías de ciertas personas. No podemos quitar las culturas porque es lo que nos definen como país, como región y como pueblo. Pero lo que sí podemos hacer es abrirnos a la idea. Hay que ser iguales con todos los que conocemos hoy en día. Hay que buscar la globalización. Hay que buscar el conocer otros países, otras culturas, otras ideas. Tan solo imaginen el día de mañana poder decir, yo practico la cultura alemana, a veces practico la italiana, los fines de semana me viene un poco bien la española, pero siempre tengo presente mi cultura mexicana. Y es algo muy importante, ya que teniendo esta oportunidad también podríamos compartir idiomas, podríamos compartir diferentes trabajos y tal vez, solo tal vez, disminuir el racismo, la contaminación para estas minorías, la macroproducción, pero sobre todo, podríamos llegar a ser un mundo lleno de paz. Gracias. Tienes tú.